Para no demorarnos tanto, pues vamos a iniciar directamente con el estudio, ¿sí? La clase pasada, Pedrito me hizo la pregunta que dónde están o en las escrituras donde encontramos las 5 ciudades. Esas las encontramos en Génesis 14:8, que recordemos que en Génesis 14 nos relata de la guerra que tienen 5 naciones contra 4, bueno, 5 ciudades contra 4 ciudades, ¿no? Y ahí cuando habla de las 5 ciudades está hablando de estas ciudades de la llanura, que es las que nosotros estábamos viendo que Dios destruyó 4 y por una, es decir, le dio misericordia a la más pequeña, a Bela, la cual le cambió el nombre a Zoar, ¿no? Que lo que realmente significa es pequeña. ¿Vale? Como para que lo tengamos ahí presente del por qué se sabe que son 5 ciudades y eso pues lo relata tanto en el capítulo 13 y 14 debido a la decisión que Lot hizo, que vio las ciudades de la llanura, se enamoró de ese lugar tan bonito porque parecía un jardín, ¿no? Y prefirió estarse hasta allá hasta el punto de trasladar sus tiendas hasta Sodoma, ¿no? Y recordar que la clase pasada estábamos viendo los versos del 24 al 26, donde nos habla de cómo esta ciudad terminó, bueno, estas ciudades terminaron totalmente devastadas, la geografía, todo lo que se conocía en ese momento, tanto de plantas, tanto de condiciones naturales, que eran muy bonitas, muy fértiles, terminó siendo totalmente lo contrario, ¿no? Que es lo que hoy, cuando vayan por el lado del Mar Muerto y todo lo que queda circundante a esa zona, pues realmente es una devastación total, que pues no hay vida, no hay plantas, no hay nada, ¿cierto? Entonces, vemos eso. Hoy vamos a empezar con el verso 27 y antes de iniciar con el verso 27, pues vamos a orar, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy y sobre todo a comprender cada una de las cosas que tienes escritas en tu palabra y sobre todo que nos quieres revelar, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que dirijas esta clase, que nos des el entendimiento y sobre todo, Padre, que nos des la capacidad de ponerlo en práctica, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Entonces, vamos a entrar directamente en el verso 27, ¿sí? Y recordar que antes de este verso, pues vemos cómo la mujer de Lot termina siendo una estatua de sal, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba más añoraba más lo que había quedado anteriormente, estaba más hacia su pasado, más hacia la comodidad, los bienes materiales, ¿no? Y acá vamos a ver un contraste, ¿no? El contraste de lo que estaba pasando con Abraham. Y dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Eterno. ¿Subió a dónde? Al monte, donde había hecho la súplica, donde había hecho el ruego en el capítulo 18, y recordemos que yo les dije que el capítulo 18 y 19 era casi simultáneo, ¿no? Mientras que Abraham estaba rogando en medio de la noche, Dios ya había mandado gente, Dios ya estaba haciendo todo para hacer el juicio y todo esto pasó desde el transcurso de casi un día, se puede decir así, porque pues ellos fueron a visitar a Abraham al mediodía y después llegaron a Lot casi al rayar el alba, es decir, cuando se estaba oscureciendo. Y acá ya vemos que transcurrió toda la noche, donde se destruyó, donde Dios le mostró misericordia a Lot, donde fueron rescatados, y todo esto pasó casi podríamos decirlo que en menos de 24 horas pasó todo eso, ¿no? En los dos capítulos, ¿listo? Y acá por eso ya vemos que en la mañana, recordemos que antes estábamos viendo que Dios le dijo, nosotros no podemos destruirte hasta que nos llegues
a la ciudad hasta que no llegues a Zoar, ¿cierto? Y esto es algo que vemos y es que Dios ya había puesto, ya había dado el mandato de destruir esta tierra antes del amanecer, es decir, al momento en que subió Abraham, muy posiblemente ya Dios había dejado de descender bolas de fuego con azufre, porque eso no relata lo que vio Abraham. Ya Abraham vio algo totalmente diferente, ¿sí? Él vio fue un horno, el cual vamos a ver ahorita, ¿no? Y esto es indispensable tenerlo en cuenta, ¿no? En qué momento se está dando toda esta historia, o mejor dicho, la cronología de lo que nos relata esta historia. Entonces, si vemos, Abraham está desde un lugar muy alto, ¿sí? Que está en el encinar de Manré. Recordemos que él estaba allí, en este monte, vivía allí y subió directamente a otra vez encontrarse con Dios. Muy posiblemente lo que él hacía cada mañana, levantarse y subir y adorar al Eterno. Pero en esa mañana pasó algo totalmente contrario, porque lo que le encontró, en vez de encontrar las ciudades totalmente con su vida cotidiana, encontró fue otra cosa. Fuego, destrucción, desespero, encontró muchas cosas que muy posiblemente hasta él en este momento, y recordemos que para en ese entonces no había WhatsApp, no había GPS, no había nada de eso como para que Abraham supiera que Lot había sido rescatado. O sea, para Abraham acá todavía había incertidumbre, muy posiblemente él estaba confiando en Dios y él sabía que Dios iba a hacer algo por Lot, ¿cierto? Pero sin embargo está esa duda, sin embargo está eso de saber qué pasó, ¿no? Y por eso vemos acá la intención de Abraham, muy posiblemente como les dijo, porque era algo que él hacía todas las mañanas de subir a la montaña y orar al Eterno, o simplemente él quería saber qué fue lo que pasó. Si sus ruegos fueron escuchados, si su intercesión fue escuchada, ¿sí? Y por eso subió, ¿sí? Subió en la mañana. Implica esa urgencia de conocer y ese propósito de saber qué había pasado en ese momento, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver. Por eso vemos acá que la postura de él era ser ¿qué? El defensor legal que había de esas ciudades, porque fue el único que oró, que rogó, que intercedió por estas 5 ciudades que no eran las mejores, que no eran ciudades de las cuales necesitaran o que realmente a nivel de la vista de nosotros como seres humanos quisiéramos darle perdón, ¿no? Porque muy posiblemente nosotros hubiéramos comportado igual que lo hizo Jonás. Jonás, Dios le dijo, vaya y predica a Nínive y habla de esto y dirles que se arrepientan y que vuelvan, ¿no? Pero Jonás que dijo, no, 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 no. Esas ciudades merecen es la destrucción, merecen morir, tanto que se hizo hasta también en una montaña, pero para ver el juicio, ¿no? Es como el lado opuesto de lo que estamos viendo acá. Pero Abraham fue realmente como aquel intercesor, como aquel defensor legal ante el juicio, ¿para qué? Para que no se diera esto, ¿no? Por eso él regresa acá a mirar, a ver qué había pasado con el veredicto, si su ruego, si su defensa había servido, ¿sí? Y esa súplica que hay en todo el capítulo 18, más que todo en los últimos versos, vemos que él trata de hacer este tipo de negociación que empieza con 50 personas y termina con ¿quién? Con 10 justos. Si hay 10 justos, tú los perdonarás. Pero cuando sube a la montaña, cuando ve todo lo que pasa, pues definitivamente se da cuenta que ¿qué? Que el juicio de Dios es
Perfecto. Que no es arbitrario, que no es impulsivo, que tuvo que ser por algo, ¿sí? O sea, su justo juicio tuvo un final, un detonante, que era que no había ni 10 justos en medio de todas estas 5 ciudades. Por eso fue destruida, ¿sí? Y esto es algo que vemos. Por eso vemos la realidad de los dos diferentes tipos de creyentes. La postura de Abraham era de ser ¿qué? Intercesión, de tener comunión. Fuera de eso, tiene un panorama muy claro y sabe que Dios como es amoroso, también es justo, que Dios como es misericordioso, también es destructor. Así como Dios te puede decir no te condeno, también te puede dar una condenación. Él tenía claridad de lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Por eso él se mantuvo que separado, apartado totalmente para Dios, conforme a los pactos, conforme a las promesas, conforme a los mandatos que Dios le había dado. Por eso terminó habiendo un legado a las multitudes, un legado que incluso hoy en día nosotros seguimos admirando su fe, ¿no? Pero lastimosamente vemos también que hay otro tipo de creyentes como Lot, ¿sí? Donde tienen una vida pasiva, donde no toman una postura muy diferente, sino que hace que, tiene un pie acá, un pie allá, estoy bien con los que me rodean, pero también estoy bien con Dios. No está prestando atención realmente a lo que Dios está pidiendo, sino más bien a lo que conviene en el momento, ¿sí? En el momento más que cuando está delante de otras personas. Prefiere estar en la comodidad de la aceptación de los que le rodean, más de la aceptación de Dios, algo que vemos totalmente diferente con Abraham. Abraham no le importaba la aceptación del mundo, de los que estuvieran alrededor, pero sí estaba aceptando cómo Dios lo veía, ¿no? A diferencia de Lot. Lot estaba cegado también por todo lo que estaba pasando. Vimos que en un momento él tuvo pánico, no sabía qué hacer, tenía la respuesta, tenía la salvación enfrente, pero quedó paralizado, pero quedó quieto en el momento de decidir, ¿me salvo o me quedo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con mis seres queridos que quedaron? Todo eso terminó siendo y terminando rogando por ir y decir, déjame en Zoar. Yo no alcanzo a llegar al monte, eso de llegar al monte para mí está muy duro, muy difícil. Yo puedo llegar solo hasta Zoar, solo hasta Vela, solo hasta ciudad pequeña. Yo me quedo allí no puedo avanzar más. Por eso él terminó siendo ¿qué? Asimilado. A veces pareciera que nosotros nos dijeran y nos han enseñado a lo largo del tiempo en la mayoría de las iglesias o a lo largo de las diferentes doctrinas cristianas y nos enseñan que nosotros como creyentes necesitamos tolerar, que siempre vemos que no, desde que todos estemos bien, que todos lleguemos a un común acuerdo, todo está perfecto. Pero el problema es que Dios no está de acuerdo con muchas cosas y nos toca poner un alto, una simple no y un simple decir, este límite no lo paso. Y era algo que Lot no puso. Por eso su moralidad terminó siendo muy sodomita, por eso hasta su familia terminó absorbiendo esta moralidad sesgada, esta moralidad que era de acuerdo a lo que estas 5 ciudades pensaban, más de lo que realmente Dios quería, ¿no? Por eso su origen terminó trayendo y por eso su legado terminó trayendo más que bendición, terminó trayendo mucha maldad, porque
eso quedó directamente impregnado desde Lot, pasando a sus hijas y ahí hasta sus siguientes generaciones, ¿sí? Que eso lo vemos con Moab y Amón. Si ustedes buscan a lo largo de las escrituras qué pasó con Moab y Amón, perdón, vamos a ver que definitivamente no fueron pueblos buenos, no fueron pueblos que realmente quisieron seguir la voluntad de Dios, sino que realmente fueron bien apartados de la voluntad de Dios. Ya ahorita vamos a estudiar de dónde sale Amón y Moab, ¿no? Entonces vemos ese hilo que Dios hace en medio de subir siempre a dónde? Al monte. Siempre Dios nos indica que el mediador está en las alturas, es decir, en la santidad de su presencia. Por eso el patriarca vemos que él subió al monte, a Manré, y allí intercede por las ciudades. Lo mismo lo vemos en Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte Sinaí y también se pone a interceder por Israel, ¿no? No solo a interceder, sino también allí recibe la instrucción de Dios. Después en capítulos mucho más adelante o siglos mucho más adelante, podríamos decirlo, lo vemos a Elías, ¿sí? En Primera de Reyes 18, a Elías en el monte Carmelo, también tratando de interceder por el pueblo, pero no solo eso, sino mostrarle al pueblo la grandeza de Dios, ¿no? Porque allí es donde hace ese altar, pone en prueba los testigos mm, a los sacerdotes de Baal, ¿sí? Los pone a prueba y allí es donde se da esto y se da realmente a entender que solo el único Dios verdadero que escucha las oraciones de su pueblo es Dios, ¿no? Y hasta que incluso en ese capítulo es muy curioso porque Elías se burla de estos sacerdotes diciéndole, venga, griten más porque parece que no les oye, está como dormido y empieza a hacer esta parte y termina diciéndoles al pueblo, tomen una decisión. O siguen a Dios o siguen a Baal, pero dejen de andar en dos caminos. Dejen de asimilarse. Dejen de pensar que pueden estar igual que Lot, un pie con Dios y un pie en el mundo. Y eso es algo que Dios siempre lo ha dicho. Por eso ya lo vemos en Hebreos 7:25, donde realmente sube el verdadero intercesor, el único que puede interceder realmente por nosotros y que no tiene decadencia o no tiene pecado, sino que realmente es aquel que incluso nos ayudó a restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Y ahí vemos a Yeshua subiendo no a un monte alto terrenal, sino directamente subiendo a la presencia de Dios y allí empieza a interceder por nosotros hasta que llegue el momento del juicio, ¿no? Hasta que llegue el momento ya de él venir a reinar como tal acá en este mundo. Entonces, si lo vemos, siempre hay un patrón donde hay alguien que está intercediendo por salvación, donde hay alguien que está intercediendo por un pueblo o por algo que va y que ya tiene un juicio, y eso lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Y acá, por eso nosotros tenemos ese intercesor que todavía está allí intercediendo por cada uno de nosotros para que podamos estar otra vez en ese monte, podamos tener misericordia. Y gracias a eso, gracias a que hay un intercesor y que fuera eso hay alguien que está buscando misericordia para nosotros, es que nosotros realmente estamos acá para escuchar de él, para aprender de él, ¿no? Y por eso, mientras el mundo y mientras hoy en día el mundo está en caos, devastaciones naturales, problemas a nivel social, político y de seguridad a lo largo de las naciones, Dios nos está llamando a hacer qué? Totalmente separados para Él y vivir
a ser como centinelas en la montaña. ¿Qué es un centinela? Es un soldado que está vigilando, que es vigía y que sabe que lo único que le queda es que interceder por Dios por todo lo que está viendo, ¿no? Eso lo vemos a nivel espiritual. A nivel físico, pues un centinela que hace es el que da aviso cuando vienen sus enemigos, cuando algo está pasando fuera de lo normal y está dando el aviso, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos esos intercesores, por eso estamos llamados, incluso Pablo lo dice, estamos llamados a ser pacificadores. No solo Pablo, sino también Jesucristo. Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, nos dice que nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Y entre ese llamado a ser pacificador, pues también está la intercesión, está también el suplicar por aquellos que están haciendo lo contrario, ¿sí? Y de esa súplica, muy posiblemente Dios pueda rescatar personas que realmente puede que no se merezcan el rescate, puede que, pero sí se merecen una oportunidad de la cual Dios va a saber en su soberanía si está dispuesto a dar o no a lo largo de todas las naciones, ¿no? Después vemos el verso 28, que es lo que pasa directamente con él, y vemos y dice, Perdón, dime, Juliet, nada más un apunte, si me lo permiten. claro, sí. Y saludamos a los que se han ido conectando, como Aurora, como Ana Elsie, Hanna, Pedro, Roberto, Steph y Juan. Ya hasta se me olvida el nombre porque ni se conecta, entonces ya se me olvida. Ah, es broma, bueno. Entonces, haciendo referencia a los lugares altos, Mm, pues obviamente recordemos en dónde desciende el Eterno cuando va a dar su Torah, ¿no? En el monte Sinaí. Y de hecho los altares en donde se ofrecían los sacrificios, en donde estaban, en los lugares altos. Cuando el Señor le pide a Isaac, a Abraham, perdón, que sacrifique a su hijo Isaac, pues también lo llama a ir al monte Moriah, ¿no? O sea, otro monte, otra montaña. Es creo yo, un simbolismo porque de alguna manera durante toda la historia se ha visto los lugares altos como más cercanos a Dios, ¿no? Porque creemos que el cielo, que es la infinitud, si me permiten decirlo así, del, del universo, pues está arriba, ¿no? Y el Señor también usa un simbolismo, baja al monte Sinaí, no baja al suelo, por llamarlo así. ¿Por qué? Pues porque el Señor no puede convivir con eh, lo impuro, ¿no? ujú. Estamos las personas. De hecho, la Torre de Babel, por ejemplo, ¿para qué construían la Torre de Babel? Para estar, alcanzar a Dios, ¿no? A ellos mismos, porque ellos se creían dioses. Ujú. Entonces, ese es el significado que tienen las montañas, los lugares altos. Este, el templo se estableció en dónde? En Jerusalén y también en un lugar alto. Entonces es algo que es simbólico y que ubicamos como más la mayor cercanía a Dios. Y por eso ahí se hacían los sacrificios, porque los sacrificios mismos acercaban a las personas al Señor al purificar el Eterno sus pecados, ¿no? Solamente esa anotación. Ujú. Gracias, Juliet. No, vale, gracias a ti. Y no, y sí, es indispensable entender eso, ¿no? Que después muchos torcieron realmente el llamado o la visión de lo que se quería que fuera el subir al monte, ¿no? Porque si acá lo vemos, está mostrando que Dios, pues quería era que subieran a tener santidad, ¿no? Pero después ya tiempo después, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues trataron de hacer que
que esta subida al monte pues realmente terminara haciendo todo lo contrario, ¿no? No subir a adorar a Dios, sino adorar a dioses profanos, a dioses falsos, ¿sí? Y pues eso termina haciendo, antes de acercarse a Dios, pues termina haciendo el alejamiento a Dios, ¿no? Y ahí pues es donde también vienen otras consecuencias diferentes, ¿no? Sí, y recordemos ahí, Juliet, que la idolatría, la perversión, siempre, Satanás siempre trata de imitar al Señor, Ujú. ¿no? Entonces es parte de un todo. Exactamente, sí. Lastimosamente eso es algo que trata de hacer eh, Satanás y es copiarse de Dios en todos los aspectos, ¿sí? Y tratar de robarle lo que es de él. Pero pues sabemos que él ya lo perdió. Ahorita puede que él tenga y haya ganado, pero sabemos que realmente no es así. ¿Listo? Entonces seguimos con el verso 28. ¿M? Que dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces, imagínense, ¿no? Él estaba viendo allá desde el encinar de Manré, estaba viendo estas 5 ciudades de las cuales nos habla desde Génesis 13, que empieza a hablar de las ciudades de la llanura, ya sea uno ya sabe cuáles son esas ciudades de las llanuras, cuando vemos en Génesis 14, cuando hay esta pelea entre las 5 ciudades y otras 4 ciudades, ¿no? De las cuales pues Abraham va y defiende a estas 5 ciudades que perdieron, y estas 5 ciudades pues es las que Dios realmente les dictaminó el juicio acá en Génesis 19, ¿listo? Para los que tenían la pregunta de dónde se encuentran el nombre de estas naciones o estas ciudades, está en Génesis 14, verso 8, si no estoy mal, lo dije en el comienzo, pero vale la pena decirlo ya que la mayoría llegó. ¿Listo? Déjenme, ya les confirmo. Sí, Génesis 14, verso 8. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces acá vemos que cuando él mira, ¿sí? Vemos que él puede mirar porque está en el punto más alto y todo eso estaba en una llanura, en una casi podríamos decirlo así como en una planicie, ¿sí? Llegó el momento donde la perspectiva del justo ve realmente lo que pasa, no solo a nivel espiritual, sino cómo eso se convierte en realidad a manera física. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno está realmente en las cosas de Dios, puede ver cuando Dios está juzgando a X o Y persona por un pecado que han tenido o que cierta persona hizo en su hogar, ¿sí? Eh, ¿En qué área lo quiero decir? A nivel espiritual, ese juicio, y esto por lo menos se ve mucho más, creo que lo he dicho varias veces, cuando una persona ya está en sus últimos días o en su vejez, creo que es donde más se nota el juicio. Si una persona a lo largo de su vida fue prepotente, orgullosa, altiva y tuvo por lo menos algunas circunstancias que transgredió incluso la generosidad, cuando llega a este punto, hay muchas cosas que afectan no solo su salud, su vida, incluso terminan estando casi solos debido a todo lo que hicieron a lo largo de sus vidas. Y se ve cómo se cosecha todo lo que sembró en su camino, ¿sí? Y eso es, creo que es parte de las consecuencias. No sé si ustedes se han puesto a detallar, pero es algo que nosotros como hijos de Dios lo podemos ver, ¿sí? Y podemos ver y decir definitivamente acá Dios está haciendo un juicio con esta persona debido a tantas cosas que hizo o que ni siquiera se quiso acercar a Dios. No le estoy diciendo que sean todos los casos 100% así.
No, puede que no sea así, puede que sea una prueba de Dios, puede que sea un momento en que Dios llame a la persona a que realmente quiera estar con él, o sea, que en medio de ese dolor Dios utilice eso para que lo miren, ¿no? Hay muchas perspectivas, pero entre ellas está el juicio, ¿no? Y por eso vemos que Lot, en vez de realmente salir de la montaña y subir salir, perdón, de la llanura y subir al monte, pues realmente se va quedando casi en la mitad del camino, pensando que podía hacer algo diferente. Pero cuando sube realmente eh, Abraham, pues termina siendo el testigo, termina siendo el testigo ocular de todo lo que estaba pasando, más que el dar un vistazo porque sí o porque por accidente miró, ¿no? Como casi siempre a veces nos damos cuenta de ciertas cosas que van a pasar, nos damos cuenta por un accidente o porque miramos y preciso pasó X o Y cosa, ¿sí? No, no fue eso, sino que realmente él estaba examinando. Él subió para mirar qué fue lo que pasó, si había un dictamen de juicio total, parcial o no había juicio. Eso fue lo que Abraham subió a mirar. No solo un vistazo por casualidad, sino una mirada fija, un profundo reflexionar y sobre todo un detenimiento para analizar la situación que estaba pasando, ¿no? Esto es algo que lo vemos, por eso esta palabra que habla ahí de ver, puede ser testigo, que es Shakaf o Nabat, que creo que ya la habíamos visto, esta nos muestra que es parecer ver como si tuviera unos binoculares. No sé si ustedes han visto, pero varios de los militares, no sé si ustedes han tenido binoculares, es realmente chévere porque uno se puede acercar e incluso curiosear cosas que con nuestros propios ojos no vemos, ¿no? Y esto a veces hasta nos causa curiosidad y ahí sí uno empieza como a examinar mucho más, ¿sí? Lo que puede mirar, sea hacia el cielo o sea directamente hacia abajo si estamos en un edificio alto, ¿no? Entonces, es esta mirada de analizar, de inspeccionar detalladamente qué fue lo que pasó. Y dice que salió humo y que todo se veía como un horno, ¿sí? Cuando habla de humo, está hablando de una palabra hebrea que se llama achab, achan, ¿sí? Que es un fuego común, ¿sí? Y ese vapor que sale común de un horno, de una hoguera o de algo muy caliente, pero que realmente lo que Abraham estaba viendo no era algo común como nosotros. No sé si ustedes han puesto a ver el humo de un pocillo caliente y cómo se va, la visión se distorsiona debido a ese humo que va subiendo, ¿no? Imagínese eso, pero verlo a escala sumamente mayor, 1000 veces mayor, ¿no? A lo que realmente nosotros podemos ver nomás con un simple llamarada o hoguera, ¿no? También está la palabra horno, que es tanur, ¿sí? Que es parecida a un horno doméstico, una estufa de pan, sino que eso ya es inmensamente gigante, muy parecido al que habla en Daniel, ¿sí? Cuando meten a los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿sí? Pero pues imagínate, eso fue un horno hecho por hombres, ¿no? Muy controlado, con fuego controlado, a diferencia de lo que pasó acá con Sodoma y Gomorra, ¿no? Y estas 4 ciudades, recordemos que fueron 4 ciudades que realmente terminaron siendo devastadas. ¿M? Entonces, imagínate, a lo largo de estas 4 ciudades, vemos ese trastorno absoluto de todo el ecosistema, el cual ya habíamos visto la vez pasada. Esta llanura realmente pasó de ser el huerto del Eterno a terminar siendo algo totalmente muerto, como lo que se conoce hoy como el mar muerto, ¿no?
terminar siendo el lugar más bonito a terminar siendo un lugar todo devastado, y vemos cómo Dios desmanteló el ecosistema totalmente radical en ese lugar, ¿no? Y por eso, pues imagínate, después de ver una riqueza totalmente o una tierra totalmente natural, pues terminó siendo un lugar donde hay mucha riqueza, pero en azufre y sal, en vez de haber riqueza realmente natural o que de vida, ¿no? Por eso hubo realmente una aniquilación total, no parcial, no mínima, ¿sí? Está a lo largo de las escrituras que creo que es la única que nos habla de esa aniquilación o esa devastación total que Dios puede hacer, como un ejemplo de lo que Dios podía hacer. No solo lo vimos a nivel con con el diluvio, ¿no? Y pues el diluvio realmente no hizo una devastación total, podríamos decirlo que parcial, porque pudieron haber otra vez plantas, otra vez hubieron animales, otra vez hubieron seres humanos, ¿cierto? O sea, no fue una... y el ecosistema permaneció, ¿no? Pero acá vemos todo lo contrario. Acá todo terminó devastado, ¿sí? Los únicos que sobrevivieron fue Lot y sus dos hijas, ¿sí? Porque pues acá ya sabemos que la mujer de Lot pues también terminó quedándose allí. ¿M? Por eso cuando dice que subió como un gran horno, o sea, ese humo subió, pues vemos que está hablando de una destrucción totalmente física y lo está tratando de describir de maneras, de palabras muy simples que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? Que nosotros podamos saber qué fue lo que pasó. Y esto realmente también el apóstol Juan lo trató de describir en Apocalipsis 9:2 y 19:3 como una conexión de algo que va a pasar mucho después, ¿sí? No sé si ustedes han leído el Apocalipsis 9. Vamos a irnos a Apocalipsis 9, verso 2. Porfa, el que vaya teniendo esos versos para que los vaya leyendo. En Apocalipsis 9, verso 2 nos dice lo siguiente. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron las langostas de la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿no? Acá ya está hablando de una de las plagas, o mejor dicho, una de las consecuencias que va a venir después, esto ya es con el quinto ángel, lo que viene en medio del juicio, ¿sí? Y que va a pasar casi parecido a lo que estamos viendo acá. Dios va a tener cuidado de los justos, Dios los va a proteger, Dios los va a llevar a un lugar totalmente fuera del alcance, como Dios nos va a proteger en medio de estos lugares, siempre y cuando nos mantengamos a voluntad de Él. Y si vemos Apocalipsis utiliza el mismo vocabulario que ya nos está hablando desde acá desde Génesis 19, ¿sí? Curiosamente, todos los capítulos tienen 9, ¿no? En Apocalipsis 19, 3, ¿sí? Que recordemos que Apocalipsis 19 ya es esta guerra, la que se conoce como la guerra de Armagedón, ¿sí? Si podríamos decirlo así, es como la guerra de Armagedón. Recordemos que al final de los tiempos hay dos guerras. Una que es la de Armagedón, que son las naciones contra el ungido, contra Yeshua, y está la última guerra, que es la de Gog y Magog, por lo que yo he entendido, ¿no? Ya ustedes me pueden diferir si es así o no es así. La última es la de Gog y Magog, que ya realmente es cuando es directamente una guerra a nivel espiritual y física, donde pues realmente ahí es donde ya se da el juicio final para el adversario, ¿no? En la guerra del Armagedón, los que pierden toda la batalla, pues es el enemigo,
el anticristo, el profeta y todo esto los llevan encadenados y después para la guerra de Gog y Magog vuelve a salir el adversario, vuelve a salir Satanás a hacer de las suyas y ahí es donde está el último encuentro, la última batalla, ¿sí? Eso para que lo tengamos presente, ¿listo? Y por eso en el capítulo 19 pues habla referente a eso. Y dice en el verso 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y esto está hablando, si nosotros miramos desde el verso 1 para entender el contexto, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su gran fornicación y han vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, acá es cuando ya se está dando todo lo que nosotros conocemos como la victoria ante esta guerra de Armagedón para entrar al milenio. El capítulo 19, ¿sí? Lo podemos casi decir que estos versos es como un anticipo de todo lo que va a pasar en los últimos versos cuando habla del jinete de caballo blanco. ¿Listo? Para que lo vayamos entendiendo. Listo, entonces por eso si miramos en estos capítulos de Apocalipsis nos habla de ese final de la maldad y cómo Dios juzga también con fuego y con humo y con azufre, ¿no? Y pareciendo y mostrando como si todo fuera un gran horno de fuego, ¿no? Vemos que el mismo vocabulario se utiliza. Por eso, para entender Apocalipsis necesitamos entender todo esto que estamos estudiando en Génesis 19, ¿no? Por eso vemos ese juicio escatológica donde viene, Dios nos da miles de oportunidades, donde Dios nos da la misericordia y el poder volver a lo que Él nos dice, pero cuando ya se acaban las oportunidades, cuando realmente nosotros no pasamos el filtro de la santidad, pues entramos al filtro del juicio, ¿no? Y eso pues es lo que vemos acá. El tiempo se agota, todo se acabó, ya no hay misericordia, sino viene un juicio total, radical, lo cual también lo vemos en Apocalipsis contra aquellos que realmente no quieren doblegarse ante Dios y no quieren hacer la voluntad del Eterno, ¿no? Ahorita todavía estamos a tiempo de decidir, ahorita muchos tienen la oportunidad de decidir si siguen o no siguen, y curiosamente si ustedes leen el capítulo 9 de Apocalipsis, a mí me impactó mucho, porque a pesar de todo el juicio que vemos allí, que parece horrorífico, dice que incluso aún a pesar de todo esto, ¿qué pasa? La gente no quiso seguir a Dios, no quiso retroceder, no quiso arrepentirse y antes prefirieron seguir buscando sus ídolos, prefirieron seguir con toda su vida normal sin importar el juicio que estaban pasando, ¿no? Y eso es algo que hoy lo vemos. Hoy vemos todas estas catástrofes naturales y en cierta forma unos pueden ser juicios, otros pueden ser pruebas, pero ahí vemos cómo Dios está llamando la atención de la humanidad a que se arrepientan y a que vuelvan a Él, ¿no? Volviendo al texto, pues vemos que este verso pues nos está marcando que realmente la santidad de Dios es grande y que fuera de eso, en su soberanía, Él no tiene, Él no hace, Él no perdona al pecador, Él no está de acuerdo, ¿sí? Con esto y por eso Él le hace frente al pecado de una manera tan
radical como lo vemos en este capítulo, ¿no? Acá no hay medias tintas, acá no hay medios colores, acá o es o no eres, ¿no? Y esto pues realmente nos muestra esa precisión a través de la lingüística y no solo eso, sino que es un eco profético de lo que vamos a ver en los tiempos finales, ¿no? Por eso, pues este capítulo es una advertencia, es la manera de enseñarnos y de mostrarnos que realmente Dios también es justo y le da su castigo a cada quien de acuerdo a su voluntad, ¿no? Por eso debemos dejar la venganza en sus manos, ¿sí? Ya para el verso 29 de este capítulo nos dice lo siguiente: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esto vemos por qué Dios utilizó a los ángeles para sacar a Lot. ¿Por qué? Porque se acordó de Abraham por pura misericordia, por pura compasión o incluso porque ya Abraham había, y muy posiblemente en medio de esta intercesión, el corazón de Abraham también estaban los pensamientos de Lot y su familia. Posiblemente, y eso es nomás cuando tú intercedes por un grupo en general, pero en medio de ellas o esas características, te acuerdas que hay seres familiares, hay personas que tú conoces que están en esas mismas condiciones y en tu corazón no solo estás implorando por todas esas personas que están allí, sino mucho más por aquellas personas que tú conoces y que sabes que están en medio de esa condición, ¿no? Muy posiblemente eso es algo que estaba pasando acá. Por eso vemos acá que Dios lo que hace es el rescate inmerecido, ¿sí? Y muestra una gracia a, gracias a la intercesión y fuera a los ángeles que Dios mandó, ¿sí? No por el mérito, sino por el pacto que Dios había establecido con Abraham, un pacto tercero que no entraba Lot en ese pacto, pero que aún así Dios le favoreció a Lot por ser familia, ¿no? Entonces, si vemos acá la palabra, ¿sí? Destruyó, asoló, que está en este verso, pues vemos otra vez ese cambio gigantesco que realmente lo que hizo es volcar por completo, trastornar, y pues realmente no fue un daño superficial, sino un daño totalmente grande, ¿no? Por eso cuando dice sacar, o Dios se acordó, ¿sí? Trae en memoria o marcar para actuar, ¿sí? Es un recordatorio, no es un evento que pasó, sino que está ligado realmente al pacto. O sea, acá es como Dios haciendo énfasis, y esto pues realmente sabemos que esto ya había pasado antes a lo largo de la historia, sino que Dios nos deja como este énfasis de decir gracias al pacto que yo hice con Abraham, y que eso pues también puede que el pacto que Dios hizo con Abraham puede tocar y movilizar también a sus seres queridos, es decir, gracias a ese pacto también puede ser cubierto sus seres queridos, pues eso fue algo que pasó acá, ¿no? Por eso era una conexión con la descendencia abrahámica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Lot tenía cierta conexión con Abraham, ¿no? Por eso viene esa orden de ese rescate que Dios hizo, ¿sí? A lo largo de la ciudad, vemos que manda la orden y le da la orden a estos ángeles de escapar por su vida, que no mire para atrás, que salga de la ciudad. Fuera de eso, Lot titubea, lo piensa 2 o 3 veces, no sabe qué hacer. ¿Y qué pasa con los ángeles? ¿Los ángeles lo dejan ahí titubeando? No, lo sacan a la fuerza. Lot no quería, Lot todavía estaba centrado en el materialismo en esa ciudad, pero Dios lo saca a la fuerza a través de los ángeles, y por eso viene ese rescate por soberanía. Dios lo quiso rescatar.
No fue un rescate donde Lot no estaba pidiendo salvación. En lo largo del texto donde vemos que Lot estaba diciendo, venga, sálvame, no me sácame de esta ciudad, si tú la vas a destruir, pues sácame, ¿no? Pero Lot en ningún momento incluso prefirió quedarse en una de las ciudades que iba a ser destruida. ¿Por qué pedir quedarse en una ciudad que iba a ser destruida cuando realmente... ¿Y qué tal si Dios no lo haya escuchado y él preciso llegar a esa ciudad y terminar allí destruido, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero es algo que nosotros a veces tratamos de negociar con cosas que ya Dios había dado y donde pone el peso de su juicio a pesar de eso, ¿sí? Esa oración de Abraham pues alcanzó a esta familia y esa oración del juicio hace que la balanza se complemente y no haya totalmente un juicio radical a todos, sino que se dé la liberación o la salvación de esta familia, ¿no? Que es algo que lo vemos. Por eso vemos que en Lucas, volvemos al punto de Lucas, ese momento donde Jesucristo citó todo lo que estaba pasando en el tiempo de Lot, ¿no? Vemos que él también va a ver así, posiblemente va a sacar a personas, va a sacar o a rescatar a personas de manera soberana, porque él quiere, porque así le plació, y también por oraciones de justos, por personas que intercedieron en medio de ese rescate, ¿no? Y eso pues es algo que también lo vemos y que en Apocalipsis también pasa, ¿no? Entonces, por eso vemos y por eso en Lucas 17, perdón, Lucas 17, 32, ya estaba leyendo al revés, vemos que dice que acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué le dice acordaos de la mujer de Lot? Porque la mujer de Lot no siguió hacia adelante. No miro hacia una esperanza que Dios le había dado, que era tener vida todavía, de salvarse en medio de un juicio. No estaba viendo eso, sino como lo que estaba viendo y cómo todo lo que ella conocía, todo lo que ella quería, todo lo que era su codicia, su ambición, se estaba quedando atrás. Y por eso volvió y volteó a mirar y terminó en medio también de esa, en medio de esa tragedia, ¿sí? De condenación. Por eso vemos esa realidad que nos muestra Abraham, ¿sí? Y podríamos decir que Abraham también es un tipo de Cristo, ¿sí? Aquel que está rogando, aquel que está intercediendo por su pueblo y que quiere realmente que todo el pueblo llegue al monte, llegue a santificarse para Dios, pero realmente a lo largo de la historia vemos todo lo contrario, pero que gracias a ese hombre justo, sabio, que intercede, pues es que nosotros tenemos entrada otra vez al pacto, ¿sí? Acá vemos ese tipo de lo que es realmente un hombre justo, pero que realmente viene a ser Jesucristo en una total, se puede decir, llenura total, se me olvidó la palabra, que completa plenamente el lugar de intercesor y que no va a salvar solo a 5 o 4 personas, sino que a lo largo de la historia, después de su resurrección, cuántas personas no han sido salvadas a través del pacto que él implementó y que gracias a su intercesión nosotros, que después de casi 2000 años, pues tenemos la entrada otra vez al pacto y podemos estar otra vez de nuevo con él, ¿no? O sea, imagínate esa plenitud de lo que realmente logró Cristo en nuestras vidas. Por eso vemos que Sodoma termina siendo ese monumento de juicio inquebrantable, o mejor dicho, todo este lugar cerca del Mar Muerto, donde quedó azufre, cenizas,
toda una devastación geológica y geográfica, pues vemos que incluso en medio de todo eso va a haber restauración, va a haber nuevamente vida, eso está profetizado, incluso hoy en día ya han salido videos que ese mar muerto ya no es tan muerto, ya está empezando a haber vida allí, sí, ya no es varios los videos que he visto, pero pues ahí hay que saber qué Dios puede hacer y Dios puede restaurar, que incluso en medio de ese monumento lo pueda convertir otra vez en un lugar como el huerto del Edén, ¿no? Seguimos al verso 30 que nos dice lo siguiente. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, por cuanto tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. O sea, es curioso, ¿no? Porque llega a Zoar y en vez de entrar a la ciudad, se va al monte. Prefiere estar en una cueva, volver y vivir casi como a nivel de la época de piedra, ¿no? Escondiéndose en una cueva, en una caverna, ¿no? Como para tener un lugar seguro, pensando que así el juicio o lo que Dios había dado mm, no lo iba a alcanzar. Pero es curioso porque este verso nos muestra cómo vemos donde Dios muestra la salvación, donde Dios muestra un rescate, donde Lot lo presencia, ¿sí? Y donde sabe que fue Dios el que lo rescató, pero aún a pesar de todo, no cree que Dios lo mantenga con vida. O sea, no confía totalmente en Dios. Lastimosamente, ahí vemos la bancarrota espiritual de Lot, que él no la estaba aceptando, él no entendía y no comprendió en su momento su devastación o realmente su condición espiritual, ¿sí? Pero acá nosotros sí la podemos evidenciar. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no entrar a la ciudad donde él mismo suplicó que no la destruyera y que él pudiera llegar a vivir allí? Hubiera llegado, hubiera vivido con toda una comodidad, hubiera podido otra vez establecerse, ¿sí? Pero en cambio de eso, no le creyó a Dios, pensó que Dios iba a destruir Zoar, ¿sí? Y por eso viene consecuencias. Cada una de las decisiones que nosotros tomamos, y a veces nosotros somos así con Dios, le pedimos, Dios mío, haz esto, mira, llévanos a tal lado, y Dios nos da la oportunidad, nos muestra que así es, que eso que pedimos nos lo da, pero en vez de tomar por ese lugar, cogemos y preferimos coger el lugar totalmente contrario. Acá Lot prefirió no creerle. ¿Cuántas veces Dios, muy posiblemente tú le has pedido algo y Dios te lo quiere dar, pero dice, todavía no es el momento, espérate tantico? Y tú por afanado vas y metes la pata donde no debes meterla y terminas con consecuencias mayores o peores de las que pudiste tener por haber confiado en Dios, ¿no? Lastimosamente a lo largo de nuestra vida lo hemos hecho. Abraham hizo eso. Dios le dijo, yo te voy a bendecir, voy a dar un hijo para ti. Pero llegó Sara y le dijo, ven, 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 ayudémosle a Dios. Ven, toma mi sierva Agar, ¿sí? Y ten un hijo con ella y ahí pues ya Dios nos está bendiciendo. Pero ¿será que fue eso lo que Dios le dijo? Eso no le dijo Dios. Él le dijo, espérate que tú vas a tener un hijo con Sara y ahí vas a tener tu descendencia. Pero lastimosamente nosotros queremos ayudar a Dios para cumplir los objetivos o las promesas que Él nos dio y lo queremos a nuestra forma, a nuestra manera. Lo mismo lo podemos ver con Jacob.
Jacob, en vez de depender totalmente en Dios, y Raquel también sabía que Dios le había dicho que él era el que iba a recibir la bendición, se adelantó y empezaron a hacer ciertas cosas para hacerse de la bendición de la primogenitura, y eso que le trajo consecuencias que después tuvo que pagar con Labán, ¿no? Con el hermano de Rebeca. Entonces vemos estas consecuencias que pasan por a veces nosotros querer ayudar a Dios, por a veces nosotros querer tomar las decisiones por nuestra parte y querer hacer nuestra voluntad. Y eso fue algo que hizo Lot. Lot no confió en Dios. Lot no dependió de Dios. Estaba todavía asimilado, todavía tenía ceguera espiritual. Y recordemos que esta era una de las partes del dictamen o una de las consecuencias que ya habían tenido toda la gente de Sodoma y Gomorra, o bueno, de estas ciudades, por la falta realmente de querer buscar de Dios, ¿no? Y es que ir en contra realmente de lo que Dios está enseñando, de lo que Dios está diciendo, y tener totalmente una ceguera a lo que realmente Dios nos quiere mostrar, ¿no? Por eso vemos que él subió a Zoar, o subió de Zoar, salió de esta pequeña ciudad, ¿sí? Y no quiso vivir allí, le dio miedo, terror, se paralizó, dijo, no, ¿qué tal si realmente no me salva? ¿Qué tal si realmente no me libra? Pues mejor me voy a un monte, ¿sí? Elevado, a un lugar totalmente diferente, buscando un refugio para sobrevivir, ¿no? Y él confió en qué? En la voluntad humana. Él confió en sí mismo antes de confiar en Dios. Sí, él estaba dispuesto, Dios le dio un lugar para que escapara, para que pudiera sobrevivir, pero lastimosamente no lo hace, ¿no? No lo hace, prefiere buscar la seguridad por sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros preferimos buscar nuestra seguridad en vez de depender en lo que Dios realmente nos está mostrando que es su seguridad? Y creo que eso fue algo también de lo que le pasó a David. David, en cierto momento, cuando tuvo la persecución de Saúl, él pudo haberse quedado y que Dios le mostrara, y que a pesar de la persecución, Dios lo guiara, y pudo haberse quedado todavía en el desierto dando vueltas, pero prefirió esconderse ¿en dónde? Con los extranjeros. Prefirió irle y servirle a Moab en vez de confiar totalmente en Dios, que Dios lo iba a proteger hasta el momento en que le diera el trono. No sé si ustedes lo han puesto y lo han mirado desde este punto de vida, de este punto de vista, pero realmente podemos ver cómo realmente incluso ahí David no confió plenamente en Dios, sino que confió en sus fuerzas. Dijo, pues de la única manera que Saúl no me va a hacer nada, pues me voy a Moab, allá no va a poder hacer nada, son tierras extranjeras, y yo me resguardo y pues tengo salvación. Busco una salvación, ¿qué? Humana, humanamente para él. Por eso viene el colapso de lo que él quería. Prefirió tener un lugar, ¿sí? Totalmente abandonado, totalmente oscuro, una roca estéril, un olor a cenizas, antes de realmente preferir a Dios. Y por eso prefiere un estatus de qué? De aislamiento absoluto, de pérdida total. Imagínese, perdió a su esposa, perdió todo esto, pues no fue nada agradable, ¿sí? Por eso vemos la diferencia de dos justos y dos destinos totalmente diferentes. Abraham prefirió estar firme delante de Dios, pero Lot prefirió esconderse en la cueva, igual que lo hizo Adán en su momento, prefirió esconderse detrás de las matas, de los árboles, antes de presentarse ante Dios, ¿sí? Lo mismo vemos que su visión pues estaba cegado, tenía pánico, y fuera de eso, pues por eso su
descendencia, pues lejos de ser amigables con su familia, como lo era Abraham, pues terminaron siendo totalmente enemigos, totalmente en contra de lo que Dios quería, ¿sí? Por eso vemos acá todo lo que pasa. Él viene con un trauma de presenciar una aniquilación total, pues después de eso viene y le trae desconfianza de creer o no creer en Dios, asume erróneamente que Dios realmente no lo iba a salvar, olvidó la promesa que el ángel le hizo y por eso prefiere un aislamiento total, donde dice acá se acabó el mundo, ya no hay más hombres, ¿no? Y donde las dos hijas de Lot, pues al ver la actitud de su padre, muy posiblemente por eso entendieron eso, que solo el único hombre que había sobre la tierra era Lot. A veces las actitudes de nosotros como padres de familia incurren en muchas de las cosas que vayan a hacer los hijos más adelante. Por eso vigila las actitudes, los pensamientos y lo que digas o lo que dudes, porque eso puede trascender a tus hijos. Lot estaba desconfiando, Lot no le creyó a Dios y eso pues hizo también que sus hijas desconfiaran de la promesa y pensaran que eran los tres únicos seres vivos en toda la tierra, ¿no? Sin pensar que en Zoar, allí cerquita, pues realmente había gente, todavía hay personas que estaban trabajando, que estaban viviendo su vida totalmente normal. Por eso ese aislamiento engañoso que él tiene, porque él prefiere estar oculto, ¿sí? Pues eso es lo que hace que limite sus opciones. Y casi siempre nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos en corrupción, cuando nuestra alma tiene ceguera espiritual, pues realmente casi siempre venimos a terminar erróneamente cayendo en el engaño, en la mentira y empezamos a limitar nuestras opciones a lo que el mundo nos vende porque pensamos que no hay más solución y dejamos de escuchar realmente lo que Dios nos está diciendo y nos vamos realmente por lo que el mundo te dice. Bebe alcohol, que con eso olvidas todo. Fúmate o drógate y verás que olvidas todo y te vas a un mundo totalmente maravilloso. Empiezas a utilizar tus deseos para opacar tu condición y no reconocer esa caída que tenemos. Y eso realmente a veces nos pasa. Eso nos pasa cuando nos metemos muy de lleno en el trabajo y olvidamos que Dios también está allí y que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere estar con nosotros y preferimos estar viviendo como náufragos, como tratar de buscando nuestra propia salvación a nuestra manera y creernos totalmente dioses pensando que con eso nos vamos a salvar, pero realmente es una salvación totalmente engañosa, ¿sí? ¿Qué es esto que pasa? ¿Sí? Saber y quitar o olvidar que realmente Dios te quiere salvar, que Dios te quiere sacar del lugar engañoso o de la cueva, pues a veces olvidamos eso. Olvidamos los decretos, las promesas, los mandatos, olvidamos todo eso e imponemos nuestras negociaciones con Dios y a veces Dios nos acepta una negociación y terminamos haciéndolo de lo apartándolo de nuestra vida, ¿no? El siguiente verso lo vamos a ver la próxima clase, ya nos quedan 6 minutos, la verdad, no creo que alcancemos mucho. No sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, inquietudes o quieran añadir algo. ¿Ninguno? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Ya la clase entrante vamos a ver qué fue lo que pasó con Lot y sus dos hijas, el por qué tomaron esa decisión, aunque ya hoy hablamos un poquito acerca de esto.
y que realmente es importante entender eso porque de ahí viene también mucha de la historia que se ve ya en los capítulos de Reyes, a lo largo de Jueces, incluso para el tiempo de Moisés, se ve mucho la historia de Moab y Amón, y curiosamente un dato que encontré, ¿sí? Que es muy curioso, del cual vamos a hablar a lo largo de este estudio. ¿Listo? Entonces, pues oremos y finalizamos como tal el estudio. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial, porque tú nos muestras a veces las condiciones que nosotros tenemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no tomar decisiones como Lot, de querer salvarnos o rescatarnos a nosotros mismos, o el querer ayudarte por temor, por miedo, sino que realmente podamos depender totalmente de ti. Que aceptemos que en tu soberanía es mucho mejor el final más que en lo que nosotros podamos querer o dictaminar, Padre. Ayúdanos a no negociar contigo, sino a hablar y a vivir de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, Padre. Señor, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos lleves a cumplir tu voluntad a lo largo de nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, pero que con tu ayuda lo podemos lograr, Padre. Te pido y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están acá, que seas tú ayudándoles, que seas tú dándoles entendimiento y sobre todo, Padre, que todos estos estudios que estamos haciendo puedan de ser de beneficio y de crecimiento y de madurez para cada uno de los que estamos acá, Padre. Te doy gracias por tu palabra, por esta clase, por el entendimiento y por la sabiduría que nos estás dando, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.